se ha decidido por extensión compilar lo que sería el derecho constitucional orgánico, tanto de las cartillas de legis como de lo que aparece dentro de la cartilla de la escuela judicial. Para ello, entonces, recordemos que el derecho orgánico busca dar a conocer cómo funciona la estructura del poder público en el Estado colombiano. Para ello, entonces, muy brevemente, estaría la rama legislativa, la rama ejecutiva, la rama judicial, y le acompañan a esta los órganos de control, los órganos electorales y los órganos autónomos e independientes. Todo esto es inventado en un principio de colaboración armónica que, conforme al artículo 156 de la Constitución Política, es la posibilidad de realizar coordinadamente actuaciones entre los respectivos poderes. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, según el artículo 212 al artículo 215 de la Constitución, se le permite al gobierno dictar decretos legislativos en situaciones específicas, como lo son los estados de excepción, lo cual implica una colaboración entre ejecutivo y legislativo. Ese es un ejemplo de la colaboración armónica y más adelante veremos en detalle los tres tipos de estados de excepción. Primero, entremos a verificar, para poder comprender un poco cómo funcionan esas ramas del poder público, la función pública. Y entonces esta está definida como la actividad que realizan las personas que prestan sus servicios al Estado. La vinculación se produce mediante un nombramiento por contrato o por elección popular. Esa función pública puede ser ejercida según su vinculación, que se distingue entre empleados o funcionarios públicos, trabajadores oficiales y servidores públicos. Los primeros de estos, los empleados o funcionarios públicos, son las personas que se encuentran vinculadas al servicio del Estado. El nombramiento coloca a la persona designada bajo una situación estatutaria, ya que es la Constitución o la ley la que determina sus funciones. Los trabajadores oficiales, que se guían por la normatividad laboral, son vinculados a la administración mediante un contrato de trabajo. Y los servidores públicos, estos son denominados todos los trabajadores y empleadores del Estado y de las entidades descentralizadas territoriales y por servicio, como también los miembros de la fuerza pública y también los particulares que ejercen funciones públicas en Colombia. La regulación de la función pública tiene unas características que nos vamos a permitir enumerar algunas. Primero, no hay empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o en el reglamento. 2. La ley determina la responsabilidad de los servidores públicos y la manera de hacerla efectiva. 3. El Estado debe responder patrimonialmente por los daños que sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas. 4. La ley determina el régimen aplicable a los particulares que desempeñan temporalmente funciones públicas. 5. Los empleos en órganos y entidades del Estado son de carrera, excepto los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, y asimismo también los trabajadores oficiales. Otra característica es que nadie puede desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni percibir más de una asignación que provenga del tesoro público, salvo las excepciones determinadas por la ley, como por ejemplo la docencia universitaria. Los servidores públicos no pueden celebrar por sí o por interpuesta persona la representación de otros contratos con entidades públicas, salvo las excepciones que tengan la ley. Asimismo, los servidores públicos no pueden aceptar cargos, honores, recompensas de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del gobierno. Los empleados del Estado que se desempeñan en la rama judicial, en los órganos electorales o en los órganos del control y en la fuerza pública, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos o las controversias políticas. Los servidores públicos no pueden, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular ni contratar a personas con quienes tengan un parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Estas son las características entonces de la función pública. Entremos ahora con lo que es la organización del Estado de Colombia. La rama legislativa. La rama legislativa está integrado tanto por el Congreso de la República, la rama legislativa
cuenta con una integración del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. A todo el Congreso de la República le corresponden unas funciones. La primera es reformar la Constitución por medio de los actos legislativos, la segunda es hacer las leyes y el tercero es ejercer el control político sobre el gobierno y la administración, a las cuales se suman unas funciones adicionales, que sería la función judicial en los casos que tiene fuero para poder llevar adelante dicha función, la función electoral, cuando tiene la potestad de elegir, por ejemplo, al contralor, al defensor, a los magistrados de la Corte Suprema, bien sea en Senado, Cámara o en Pleno, y también la función de protocolo y de control público. Es importante mencionar que respecto al trámite de las leyes, que es una de las funciones esenciales del Congreso de la República, ningún proyecto será ley sin el cumplimiento de los siguientes requisitos. Son 4. El primero, haber sido publicado oficialmente por el Congreso antes de darse curso en la comisión respectiva. El segundo, haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente de la Cámara. El reglamento del Congreso determina los casos en los cuales el primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas cámaras. Tercero, ha sido aprobado en cada cámara el segundo debate. Y cuarto, haber obtenido la sanción del gobierno presidencial. Los pasos pues, que se realizan son los debates, el cual, después de la presentación y la publicación en la Gaceta del Congreso, todo proyecto de ley debe someterse a 4 debates que deben surtirse en forma consecutiva en cada cámara. Ahora bien, es importante mencionar que el primer debate se surte en la Comisión Constitucional Permanente, entre tanto que el segundo debate debe someterse en la plenaria de la misma corporación. El proceso del debate, pues, es un proceso, digamos que cuenta para cada uno de los tipos de leyes que hay, pero en general, entre el primer y segundo debate, debe mediar un lapso no inferior a 8 días entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación de su debate en la otra. Deben transcurrir por lo menos 15 días. Ningún proyecto de ley debe ser sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se ha anunciado. El proyecto de ley que ha sido negado en su primer debate puede ser considerado por la respectiva cámara a solicitud de su autor. Cuando surjan discrepancias entre los textos aprobados por las plenarias de cada cámara respecto de un proyecto, se debe formar una comisión de conciliación integrada por un mismo número de senadores y de representantes, quienes, reunidos conjuntamente, deben conciliar los textos. Otro de los pasos que se deben agotar dentro del proceso de la creación de una ley está la sanción y promulgación, consistente en que, aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras, pasa al gobierno para su sanción presidencial. Si el gobierno no lo objeta, dispondrá que se promulgue como ley. Si lo objeta, lo devuelve a la cámara donde obtuvo su origen. La sanción de la ley consiste en la firma del gobierno, que puede ser del ministro o director del departamento administrativo, que lo convierte al proyecto en ley. Ahí, una vez está sancionado, ya no estamos hablando de un proyecto, sino ya de una ley en sentido estricto. Y luego de la sanción debe ser promulgada, que esto significa la publicación en el diario oficial. La promulgación no obliga, mientras no sea publicada. La observancia de la ley principia 2 meses después de ser publicada. Existe también, dentro de los trámites que se pueden llevar a cabo en la confección de las leyes, los mensajes de urgencia e insistencia, que son realizados por el presidente de la República, teniendo la facultad de solicitar un trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley. En cuanto a las objeciones, en caso de haber objeciones, el gobierno puede abstenerse de sancionar el proyecto de ley y devolverlo a la Cámara en la cual tuvo origen. Y el gobierno dispone de unos términos contabilizados de acuerdo al número de artículos para poder realizar las objeciones que considere. ¿Cuáles son los tipos de leyes que hay en Colombia? Unos de los tipos de leyes que habíamos examinado incluso cuando se hablaba del control de constitucionalidad en sentido lato son las leyes orgánicas. Estas definidas como las leyes que
predeterminan el ejercicio de la actividad legislativa. Para la aprobación de las leyes orgánicas se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara y su expedición es atribución exclusiva del Congreso. Solo pueden ser derogadas por leyes de su misma naturaleza o de superior jerarquía. Gracias al estatuto permanente que poseen, tienen una categoría incluso superior a las demás normas. Por medio de estas leyes, lo que se hace es establecer los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del proyecto del presupuesto de rentas y la ley de apropiación y el plan general de desarrollo. Entonces, la importancia de estas leyes las llevan a ser consideradas incluso en sentido lato bloque de convencionalidad, de constitucionalidad. Ahora bien, las leyes estatutarias, en cuanto a estas, regulan materias caracterizadas por su unidad temática. La aprobación, modificación o derogación exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Deben aprobarse dentro de una sola legislatura y una vez aprobadas por ambas cámaras, el proyecto debe someter al control automático judicial ante la Corte Constitucional para su revisión. El control es previo, integral, participativo y definitivo. Ningún ciudadano, esta es una característica importante, puede demandarla en el futuro, salvo el caso de una inconstitucionalidad sobreviniente. Estas leyes que tratan derechos y deberes fundamentales de las personas, procedimientos y recursos para su protección. Son consideradas, por esta razón, bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Organización y regímenes de los partidos políticos, estatuto de oposición y funciones electorales. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. Estas leyes también atienden lo propio de los estados de excepción y la igualdad electoral entre los candidatos de la presidencia de la República. Otro tipo de leyes son las denominadas leyes marco o cuadro. Mediante estas leyes se dictan normas generales y se señalan los objetivos y criterios de los cuales debe sujetarse el gobierno para regular determinadas actividades, como por ejemplo la organización del crédito público, regular el comercio exterior, modificar por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas, regular la actividad financiera, bursátil, aseguradora y todo lo relacionado con el aprovechamiento de los recursos captados por el público. Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, regular las condiciones mínimas de los trabajadores oficiales. Otro tipo de leyes, que son aquellas que tienen reserva legal, son los códigos, que son un conjunto orgánico de normas que reglamenta determinada materia. Las leyes aprobatorias de los tratados internacionales tienen por objeto aprobar o improbar los tratados que celebre el gobierno con otros estados y cuentan con una revisión automática por parte de la Corte Constitucional. Las leyes de facultades extraordinarias tienen por objeto revestir hasta por 6 meses al presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley cuando la conveniencia pública lo exija. Estas leyes son temporales, precisas y expresamente solicitadas por el gobierno y conferidas por el voto de una mayoría absoluta de una u otra cámara. Entre tanto, en la jerarquía, las últimas son las leyes ordinarias, aquellas que hacen parte de la tarea legislativa y su competencia es muy variada. Por ejemplo, tienen que ver con las autorizaciones para celebrar contratos, negociar préstamos y enajenar bienes de la nación, determinar la moneda corriente, pesas y medidas, las leyes de honores y lo que tiene que ver con servicios administrativos y técnicos de las cámaras. Una vez agotado este punto, entonces, que nos lleva a establecer las competencias o los tipos de leyes y las competencias del Congreso, pasamos a observar las otras funciones del Congreso de la República, como lo son realizar el control político. El control político lo realiza el Congreso a través de la función y puede citar y requerir a los ministros del despacho, a los viceministros, a los directores del departamento administrativo, al gerente del Banco de la República, a los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional, superintendentes y otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. En las comisiones permanentes pueden solicitar la presencia de los funcionarios para que
rindan explicación, ofrezcan informes o discutan políticas y respondan cuestionarios para el estudio del asunto relacionados con sus funciones. Así entonces, para la moción de censura consagrada en el artículo 135 de nuestra Constitución, se puede dar cuando los que pueden ser llamados y requeridos por el Congreso para ejercer esa función de control político no concurren a la cita. Nuevamente, estos son los ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos, sin excusa que haya aceptado la respectiva corporación. 2. La moción de censura requiere el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la corporación que haya propuesto. Y 3. Aprobada la moción de censura, el funcionario queda separado de su cargo. Esa es la sanción. Otras funciones que tiene el Congreso de la República es la función judicial. La función judicial es debido a que puede juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Y la función de control público es a través de la cual el Congreso de la República puede emplazar a cualquier persona natural o jurídico a efectos de que rinda declaraciones orales o escritas sobre hechos relacionados con indagaciones de la comisión que adelante. Y también tiene una función electoral, toda vez que elige, bien sea el Senado, la Cámara o en pleno, al Contralor General de la República, este se hace en pleno, al Procurador General de la Nación, este se hace por parte del Senado, a los magistrados de la Corte Constitucional por parte del Senado, al Defensor del Pueblo en la Cámara de Representantes. Ahí se habría agotado entonces lo que concierne en términos generales a la rama legislativa. En cuanto a la rama ejecutiva, este tiene una estructura primero de un poder central que está en la presidencia de la República, los vicepresidentes, los consejos superiores de la administración, ministerios, departamentos administrativos, también las superintendencias como organismos técnicos y las unidades administrativos sin personería jurídica. Compone también a la rama ejecutiva la descentralización por servicios, en donde se pueden listar a los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, superintendencias y unidades administrativas con personería jurídica, empresas sociales del Estado, empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y tecnológicos, sociedades públicas y sociedades de economía mixta. Importante aquí analizar lo que son los estados de excepción para poder comprender un poco el movimiento entre las ramas del poder público. Los estados de excepción son un acto político que le corresponde autónomamente al gobierno de la República y tiene como finalidad el mantenimiento del orden público y la responsabilidad de su restablecimiento cuando ha sido alterado. El estado de excepción son tres tipos. Primero, el estado de guerra, y es cuando el presidente, con la firma de los ministros, puede declarar el estado de guerra exterior mediante tal declaración. El gobierno entonces, cuando declare el estado de guerra exterior, solo procede una vez cuando el Senado haya autorizado dicha declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente sea necesario e inminente repeler la agresión. Los decretos legislativos que dicta el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra y rige durante el tiempo que ellos mismos señalen y dejan de tener vigencia tan pronto se declare restablecida la normalidad. Otro de los tipos de los estados de excepción es el estado de conmoción interior. Este es atinente a que en caso grave de perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser evitado mediante las atribuciones ordinarias. Así entonces, el presidente de la República, con la firma de todos los ministros, puede declarar el estado de conmoción interior en toda la República o parte de ella por un término no mayor a 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales. Esta última segunda, la prórroga, debe tener el concepto favorable del Senado de la República. El estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue ampliamente difundida por la pandemia del COVID,
se entiende cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los anteriores casos que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. Puede el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por periodos de hasta 30 días que no pueden exceder hasta los 90 en el año calendario. El control automático de los estados de excepción es toda vez que la Corte Constitucional debe estudiarlos inmediatamente. Los decretos legislativos que se expidan en desarrollo de las facultades de los estados de excepción tienen ese control automático de la Corte y están sometidos a ese tribunal a partir del día siguiente de la expedición. Entonces, las características generales de los decretos legislativos son, en su forma, firmados por el presidente de la República y los ministros deben reflejar expresamente la motivación. Y como contenido sustancial, el decreto legislativo que declara la conmoción interior o el estado de emergencia debe precisar el tiempo de duración. Las medidas adoptadas en los decretos legislativos que desarrollan los estados de excepción deben ser necesarias, proporcionales, que permitan remediar la situación. Además, no pueden suspender derechos humanos ni tampoco derechos fundamentales o derechos que son propios del derecho internacional humanitario. Y el control lo tiene que ejercer la Corte Constitucional, el control judicial, y el control político lo tiene que ejercer el Congreso de la República. Unas características importantes es que tienen la misma fuerza jurídica vinculante de la ley, así que también tienen una vigencia indefinida, aquellos que versan sobre estado de emergencia, que pueden ser derogados, modificados o adicionados por el Congreso y que nunca pueden desmejorar los derechos de los trabajadores. En cuanto a la fuerza pública está integrada en Colombia por las fuerzas militares, que a su vez se conforman por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. En cuanto a la finalidad de las fuerzas militares, son la defensa de la soberanía, la independencia nacional, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. La Policía Nacional está concebida como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica de los habitantes de Colombia. La fuerza pública es ampliamente conocido que tienen unas provisiones. Por ejemplo, no pueden sufragar o intervenir en actividades de debates políticos, tampoco pueden reunirse sino por orden de una autoridad legítima y solo pueden dirigir peticiones sobre asuntos que se relacionen con su servicio. Tienen un régimen de carrera particular, así como también su régimen prestacional, y en cuanto a su fuero militar, las conductas cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, estas deben ser conocidas por las cortes marciales o tribunales militares con las prescripciones del Código Penal Militar. Es importante que los jueces y fiscales que conozcan de esa justicia penal militar deben estar instruidos en formación del derecho internacional humanitario. Ahora pasamos a la tercera de las ramas del poder público, que es la rama judicial. Dentro de uno de los primeros órganos, a partir de la Constitución del 91, fue la creación de la Corte Constitucional, cuyo desarrollo está a partir del artículo 239. La Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados, elegidos por el Senado de la República para periodo de 8 años, a partir de ternas enviadas por el presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Las funciones de la Corte Constitucional son diversas, pero la mayoría de ellas son las que tienen que ver con el estudio de inconstitucionalidad de las normas, que pueden llegar a partir de actos reformatorios de la Constitución, en la cual solo pueden decidir respecto a vicios de procedimiento en su formación. También pueden decidir sobre la constitucionalidad de referendos sobre leyes y consultas populares o plebiscitos de orden nacional. Estos últimos por vicio del procedimiento en su convocatoria y en su realización. También pueden
conocer respecto a las demandas de inconstitucionalidad presentados por todos los ciudadanos contra las leyes en su contenido material como por los vicios en su formación. También pueden decidir sobre demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos por medio de decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno. Pueden decidir también sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, y pueden dirimir los conflictos de competencia que concurran entre las jurisdicciones, esta última atribución dada a partir del año 2015, que fue una competencia que se quitó al Consejo Superior de la Judicatura. En cuanto a la segunda corporación, la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción interordinaria. Estas son elegidos por la respectiva corporación previa audiencia pública de elegibles. Las funciones de la Corte Suprema de Justicia, la primera de ellas es actuar como un tribunal de casación. La segunda, dentro de sus funciones judiciales, es juzgar al presidente de la República y también a los altos funcionarios por cualquier hecho punible que se les impute. También tiene como funciones investigar y juzgar a los miembros del Congreso y a otros altos dignatarios, tales como el fiscal general de la Nación, como al vicepresidente de la República, al procurador general de la Nación, al defensor del pueblo, a los agentes del Ministerio Público, entre otros. Otra de sus funciones es conocer sobre los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados en Colombia, y también tiene como función darse su propio reglamento. La Corte Suprema de Justicia se divide en 5 salas: la plena de todos los magistrados, la de gobierno, presidente, vicepresidente y presidentes de salas, y la sala de casación laboral y penal. Por su parte, el Consejo de Estado, como otra máxima corporación, es el máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa, compuesta por 31 magistrados elegidos por la corporación para periodos de 8 años. El Consejo se divide en 4 salas y secciones para separar las funciones jurisdiccionales y de las otras que le atribuye la ley. Entonces está la sala plena de todos los consejeros, la sala de lo contencioso administrativo, la sala de la consulta civil, la sala de consulta y servicio civil, y la sala de gobierno. Las funciones principales que se pueden destacar por el Consejo de Estado son desempeñar las funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, así como conocer las actuaciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno de la Nacional cuando la competencia no sea de la Corte Constitucional, y también actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno en asuntos de administración. También, en los casos de tránsito de tropas, el gobierno debe oír previamente la opinión del Consejo de Estado. Presenta y prepara proyectos para actos reformatorios de la Constitución, conoce los casos de pérdida de investidura de los congresistas, y también entre sus funciones está darse el propio reglamento y conocer de las acciones de nulidad electoral. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, creada a partir del año 2015, está conformada por 7 magistrados elegidos por el Congreso en pleno, y su finalidad es la de examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, además de ejercer la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y los empleados de la rama judicial. El Consejo Superior de la Judicatura, por su parte, está integrado por unos magistrados que tienen una función administrativa, como por ejemplo fijar la división del territorio para ubicar y distribuir los despachos judiciales, crea, suprime, fusiona y traslada cargos de la Administración de Justicia, propone proyectos de ley relativos a la Administración de Justicia y dicta reglamentos relacionados con la organización y funciones inherentes a los cargos de la rama judicial. También está dentro de la rama judicial la Fiscalía General de la Nación, la que está desarrollada en el artículo 249 y 253, recordando que a partir del acto legislativo 03 del año 2002, que dio paso a el sistema penal acusatorio, pues se encuentran las principales funciones de la Fiscalía General de la Nación, de la cual se destaca que es encargada de investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados tribunales competentes.
Esta se encuentra integrada por el fiscal general y los fiscales delegados. Las funciones que tiene la Fiscalía General de la Nación, ya se mencionó cuál es la principal, pero de ellas se derivan solicitar al juez de control de garantías que pueda asegurar la comparecencia de los imputados. Este también tiene como función asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de custodia mientras ejerce la contradicción. También presenta los escritos de acusación. Ante el juez de conocimiento puede solicitar la preclusión de las causas penales. También este puede propender por la reparación de las víctimas y asimismo velar por la protección de las mismas, de los jurados, de los testigos dentro del proceso penal. Puede adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones, y en algunos de estos eventos pues deberá contar con el aval del juez de control de garantías. Y finalmente dirige y coordina las funciones de policía judicial conforme a las potestades que se habían mencionado, dadas por el Acto Legislativo 03 del año 2002. Ahora bien, existen dentro de la organización del Estado colombiano unos órganos autónomos. Estos son el Banco de la República, la Comisión Nacional del Servicio Civil. El Banco de la República, que es la principal autoridad monetaria, cambiaria y crediticia del país. Este tiene unas funciones de banca central y es un órgano administrado por el derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica. La principal función del Banco de la República es velar y mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Con orden a ello, emite la moneda legal, administra las reservas internacionales, es prestamista en última instancia y banquero de los establecimientos de crédito y servir como agente fiscal del gobierno. Por su parte, el otro órgano autónomo es la Comisión Nacional del Servicio Civil, en el cual es responsable de la administración de la vigilancia de carrera de los servidores públicos. Se tiene en cuenta que es de carácter permanente, de orden nacional, independiente de las ramas y órganos del poder público y tiene una personería jurídica propia. Los órganos de control, estos son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y por ello, entonces, tendrá que vigilar la gestión de la administración de los particulares o de las entidades que manejen, bien sea fondos o bienes de la nación. Dicho control se ejerce de manera posterior y selectiva a los procedimientos, sistemas y principios establecidos. Recordemos que es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. Entre las funciones constitucionales que le han sido asignadas es revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficacia, eficiencia y economía. Así como también establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal y recaudar los dineros por medio de la jurisdicción coactiva. Otro órgano de control es el Ministerio Público, a quien le corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan funciones públicas. Aquí entonces ejercen esta función el Procurador General de la Nación, los procuradores delegados, los agentes del Ministerio Público ante las autoridades jurisdiccionales, el Defensor del Pueblo y también lo integran los personeros municipales. Entre las funciones del Ministerio Público está vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos, proteger los derechos humanos y, adicionalmente, defender los intereses de la sociedad. Entre tanto que el Defensor del Pueblo, esta institución, tiene a cargo el ejercicio y la defensa de los derechos ante las autoridades competentes o incluso ante entidades de carácter privado, y también tiene como finalidad divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas para la enseñanza. Cuenta Colombia también con una organización electoral, la cual está compuesta por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las funciones de los órganos electorales, así a grosso modo, son la organización, control y vigilancia de las elecciones y también velar por la adecuada identificación de las personas. El Consejo Nacional Electoral
tiene como sus principales funciones la inspección, vigilancia y control de la organización electoral, efectuar el escrutinio en las votaciones nacionales, reconocer personería de los partidos políticos y velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos. A su turno, la Registraduría Nacional del Estado Civil debe dirigir y organizar las elecciones, dirigir el registro de las personas y dirigir la organización de la identificación de las personas. Ahora bien, veamos cómo es la organización de Colombia respecto al ordenamiento territorial. Primero, pues tenemos dos departamentos, que la organización de los departamentos, esta se estipula como una organización territorial, en el cual la creación corresponde al Congreso, siempre que se cumplan con los requisitos de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Así entonces, las funciones que le han sido deparadas es participar en la elaboración de planes y programas nacionales de desarrollo económico y social, cumplir con las funciones de servicios nacionales o coordinar su cumplimiento y prestación en el territorio en el que se asienta, asimismo como promover y ejecutar en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y departamentales actividades económicas. Colaborar con las autoridades competentes para la ejecución necesarias de conservación del medio ambiente. Recordemos que los departamentos existen hasta una cuarta categoría distribuidas entre habitantes y así también ingresos para poder distribuir dichas categorías. La administración del departamento está conferida tanto a la Asamblea Departamental, que este es un órgano colegiado y deliberante, que se pronuncia por medio de las ordenanzas, y entre tanto que también por el gobernador, que es el órgano ejecutor. Puede contar dentro del departamento con dependencias como establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta. Por su parte, los municipios son entidades fundamentales de la división político-administrativa del Estado. La creación de los municipios corresponde a la Asamblea Departamental siempre que cumpla con los requisitos en torno a habitantes y a ingresos. En municipios la categorización va en 7 categorías. Esta última, la séptima categoría, es cuando la población es igual o inferior a 10.000 habitantes y cuando no supere los 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y teniendo a la primera categoría en población a 500.000 habitantes y cuando los ingresos corrientes de libre destinación anual superan los 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por otra parte, están los distritos y áreas metropolitanas. Estos distritos son consagrados en la Constitución y podemos enlistar algunos de ellos: el Distrito Capital de Bogotá, el Turístico de Cartagena, el Turístico y Cultural de Santa Marta y también el de Buenaventura. Las áreas metropolitanas, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1625, se entiende que son entidades administrativas de derecho público formada por un conjunto de 2 o más municipios alrededor de un núcleo. Ahora bien, los territorios indígenas, estos están desarrollados en el decreto 1953 del año 2014, y de estos territorios indígenas se puede indicar que son entidades territoriales que gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites que ha impuesto la Constitución y la ley. Las funciones están detalladas en el artículo 330 de la Constitución y están gobernados por consejos conformados y reglamentados por usos y costumbres de sus comunidades, correspondiéndoles la protección de dichos territorios. La organización está entonces en cabeza de los consejos indígenas u otras estructuras colectivas que desarrollen dicha particularidad o dicho asentamiento. Por otra parte, dentro del derecho orgánico, podemos estudiar lo que son los mecanismos de reforma de la Constitución. La Constitución política puede ser reformada por el Congreso, la Asamblea Constituyente o el pueblo mediante referendo. ¿Qué es el poder constituyente? El poder constituyente es la investidura para poder determinar lo que consta la Constitución política.
Entonces hay un poder constituyente primario en el cual el titular es el soberano. Este tiene unas competencias o un ejercicio pleno, indivisible, permanente, inalienable, indelegable. Y este poder constituyente primario no está sujeto a ningún tipo de límite jurídico. Este se expresa por medio de un plebiscito o por medio de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre tanto que el poder constituyente derivado, este es también el poder que se le otorga para una competencia, para procedimientos y con requisitos a quien puede realizar las normas, en este caso el Congreso de la República. El segundo, que es el poder de reforma, tiene tres modalidades. Puede hacerse por medio de acto legislativo, y los que proponen el acto legislativo es el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados, o los ciudadanos en número equivalente al 5% del censo electoral vigente, como también lo puede hacer el Consejo Nacional Electoral o el Consejo de Estado. Entonces, el trámite para que se pueda llevar adelante el proyecto reformatorio de la Constitución cuenta con unos pasos. El primero es el trámite ante la comisión, el segundo es la aprobación, el tercero, que cuente con mayorías, la publicación y la identidad, que es la facultad de poder introducir temas nuevos al debate. Por su parte, la Asamblea Constituyente, esta se puede llevar a cabo por una ley aprobatoria por mayoría de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso puede disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente, con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. En la convocatoria de la Asamblea debe participar al menos una tercera parte del censo electoral y es aprobada si la mayoría así lo decide. ¿En qué consiste el referendo? Pues el referendo es una iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no inferior al 5% del censo electoral mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de una y otra Cámara y se pone a consideración del pueblo. Sancionada la ley, es enviada por parte del gobierno a la Corte Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad de la convocatoria por vicio del procedimiento o de ley. Ahora vamos a resolver unas preguntas que nos pueden ayudar a fijar el conocimiento que se ha adquirido en esta parte de derecho constitucional orgánico. Entonces, la rama ejecutiva está conformada por el gobierno nacional, así como las gobernaciones, alcaldías. Y tengamos en cuenta que el gobierno nacional se integra por el presidente, los ministros y los directores de departamentos administrativos. La rama ejecutiva del poder público también está integrado por superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Quiénes en Colombia transitoriamente pueden administrar justicia? Conciliadores, árbitros y jurados. ¿Quiénes componen las autoridades electorales en Colombia? La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral. La función pública. ¿Quiénes se pueden desempeñar como servidores públicos? Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente por servicio y los particulares incluso que temporalmente desempeñen funciones públicas. Mediante trabajo de contrato se vinculan a la administración los trabajadores oficiales. Los empleos que no están en carrera pese a pertenecer a las entidades del Estado son aquellos de elección popular, son aquellos trabajadores oficiales y los de libre nombramiento y remoción. La prohibición que tienen los empleados que ejercen funciones en la rama judicial, les está prohibido tomar parte en actividades propias de partidos y movimientos políticos, así como también no pueden tomar parte en controversias políticas y también les está prohibido, pese a que pueden ejercer libremente el derecho al sufragio, tomar parte en las controversias políticas.
Según la Constitución de 1991, los requisitos para que exista un proyecto de ley es que esté publicado oficialmente por el Congreso, que haya sido debatido en las cámaras, tanto el primer debate en la correspondiente comisión permanente de cada cámara y haber sido aprobado en la Cámara de segundo debate. Haber obtenido también la sanción presidencial. Cuando surjan discrepancias en las cámaras respecto a un proyecto, ambas integrarán comisiones conciliadoras, las que se conformarán por un mismo número de senadores y de representantes. La facultad que tiene el presidente de la República para tramitar prontamente un proyecto de ley se denomina mensaje de urgencia. La diferencia entre promulgar y sancionar una ley está definida porque la sanción se ordena que la ley sea promulgada y ejecutada. La promulgación no obliga mientras no sea publicada y que aprobado un proyecto de ley por ambas cámaras pasará al gobierno para su sanción. Tenemos que cuáles son las leyes que requieren la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, las cuales tienen atribución exclusiva del Congreso y solo pueden ser derogadas por leyes de una igual o superior jerarquía, pues son las leyes orgánicas. De las leyes orgánicas también tenemos que estas disponen la preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de renta y también el Plan Nacional de Desarrollo. La norma que reglamenta una materia determinada y que cuenta con reserva de ley son los códigos. Las leyes estatutarias son aquellas leyes de la Constitución establece taxativamente en las cuales su aprobación, modificación o derogación exige la mayoría absoluta de los miembros del Congreso. Las leyes ordinarias son aquellas leyes que constituyen la mayor parte de la tarea legislativa y hacen relación a temáticas muy variadas. Ahora bien, los empleos de los organismos y entidades del Estado son de carreras con algunos excepciones que ya los habíamos visto: elección popular, libre nombramiento y trabajadores oficiales. ¿Cómo se llaman aquellas leyes que por medio de las cuales el Congreso aprueba o imprueba un tratado del gobierno? Se llaman leyes aprobatorias de tratados internacionales. Las leyes temporales, que tienen por objeto revestir hasta por 6 meses al presidente de la República para expedir normas con fuerza de ley, se llaman leyes de facultades extraordinarias. Entre las funciones que cumple el Congreso se encuentra la función legislativa, la función de control político, la función electoral y la función constituyente, que dentro de la función constituyente está reformar la Constitución mediante los actos legislativos. La función de control político del Congreso de la República está dada para requerir y emplazar a los ministros y demás autoridades, así como también a los altos funcionarios, y conocer de las acusaciones sobre estos. El acto mediante el cual el Congreso en pleno y por mayoría absoluta reprocha la actuación de uno o más ministros se llama moción de censura. La moción de censura procede cuando citado un ministro no haya asistido sin excusa, o cuando haya sido aprobada por mayoría de los votos de los asistentes, o cuando la proposición sea iniciativa de la 10ª parte de los integrantes de la respectiva cámara y por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. Dentro de las funciones del Congreso de la República que atañen a lo judicial es juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política. Según la rama ejecutiva, ¿qué organismos hacen parte de la descentralización por servicios? Estarían el establecimiento público, las empresas industriales y comerciales del Estado, así como las superintendencias y unidades administrativas con personería jurídica. ¿Cuáles son los estados de excepción? El estado de guerra, estado de conmoción interior y el estado de emergencia. El estado de guerra se predica cuando el gobierno tiene la facultad de defender la soberanía, atender los requerimientos de guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. Entre tanto que la conmoción interior es un caso grave de perturbación del orden público que atenta de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. El presidente de la República puede declarar el estado de conmoción interior en toda la República o en parte de ella por un término no mayor a 90 días, prorrogable por un periodo de 90 días adicional.
¿Cómo está integrada la fuerza pública en Colombia? Por las fuerzas militares y la Policía Nacional, y las fuerzas militares a su vez por el ejército, la armada y la fuerza aérea. Cuando la policía se denomina como un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin es primordial el mantenimiento de las condiciones necesarias y asegurar la convivencia de los colombianos. Las funciones de la Corte Constitucional se habían mencionado: la de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos, contra actos reformatorios, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria o referendo, y decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno, salvo aquellos que conocen exclusivo el Consejo de Estado. ¿Quiénes no pueden ser elegidos magistrados de la Corte Constitucional? Aquellos que se hayan desempeñado como ministros del despacho en la elección anterior, los que se hayan desempeñado como magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el periodo anterior, y también con esa misma condición los del Consejo de Estado. ¿Cuáles son algunas funciones del Consejo de Estado? Actuar como cuerpo supremo consultivo del gobierno, preparar y presentar los proyectos de actos reformatorios, conocer los casos de pérdida de investidura de los congresistas. Corresponde al Consejo Superior de la Judicatura administrar la carrera judicial, llevar el control del rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales y otros que señale la ley. El Consejo Superior de la Judicatura también fija la división del territorio para los efectos judiciales, propone proyectos respecto a administración de justicia y códigos sustantivos y procesales, crea, suprime, fusiona cargos de administración de justicia. El fiscal general es elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente del Congreso. La función de la Fiscalía está adelantar registros de allanamientos, incautaciones e interceptaciones, así como también coordina las funciones de policía judicial. Esta pregunta salió en el concurso anterior de jueces. La Constitución Política de Colombia puede ser reformada por Asamblea Constituyente, pueblo mediante referendo y también por el Congreso. ¿Y cómo se pueden presentar actos, un acto legislativo? Por el gobierno y 10 miembros del Congreso, el 20% de concejales o diputados o el 5% del censo electoral vigente, y el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado. Las funciones básicas del Banco de la República serán regular la moneda, los cambios internacionales y de crédito, emitir la moneda legal, administrar las reservas internacionales, así como también se puede decir que los órganos autónomos independientes en Colombia son únicamente el Banco de la República y la Comisión Nacional del Servicio Civil, los órganos de control, Ministerio Público y Contraloría General de la República. La organización electoral estaría conformada por el Consejo Nacional y la Registraduría, teniendo como funciones efectuar el escrutinio general para las votaciones nacional, dar posesión al registrador nacional, reconocer la personería de los partidos políticos y a quien le corresponde dirigir y organizar las elecciones y organizar el registro de las personas, así como la identificación de las mismas, en la Registraduría Nacional del Estado Civil.